un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. El fundamento del mensaje de hoy está en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 18. Mi amor, si me ayudas. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 18. Ok. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ok. Hechos 26, del 1 al 11. Ok. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.
Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Está bien, mi amor. Bueno, y ahí él cuenta en el versículo 12 en adelante, cuenta la conversión, lo mismo que pasó acá. ¿Cuál es el contexto de estos relatos que tenemos acá? Bueno, usted sabe, estamos en el libro de Hechos. El libro de Hechos nos está relatando el nacimiento de la iglesia cristiana. Hay una cosa interesante. Ellos les llamaban los del camino. Y hay una cosa que aprendí en este tiempo, es que no es la religión. La gente los identificaba no como una religión. La gente los identificaba como alguien, como un estilo de vida, como un estilo para caminar en la vida. Entonces, la vida cristiana no es una religión. No, aunque cuando enseñamos cómo vivir, estamos enseñando también dogmas, pero lo clave en la vida cristiana es aprender a vivir sobre la tierra. Y la Biblia contiene eso, principios para aprender a vivir en la tierra. Cómo tratar a los animales, cómo tratar la creación de Dios, ¿cierto? El hombre en ese egoísmo y ese apetito desbordado ha destruido todo lo que Dios le dio, la creación, los animales. Nosotros, usted sabe, el tema de... Cuando entramos en este tema de la dieta de keto, siempre nos preguntamos por qué habían productos que ahora nos sentaban mal, como por ejemplo el caso del trigo. Y alguien nos explicó, es que el trigo, en un origen inicialmente, el trigo era algo sano. Pero el trigo, con la necesidad de producir masivamente, lo deformaron, voy a decirlo de esta manera, no sé si es lo correcto, genéticamente muchos alimentos, entre esos el trigo. Y por eso lo mismo pasa con el maíz. Para hacer producción industrial, el hombre se ha valido de muchas cosas y ha terminado generando productos que nos hacen daño. Entonces, así ha ocurrido con muchas cosas que Dios nos dio. El mismo egoísmo del hombre lo va dañando. Entonces, la palabra nos enseña incluso cómo alimentarnos, qué comer, qué no comer y por qué. Mira, hasta esas pequeñas cosas. Y al principio uno no entiende, ¿por qué? Pero hemos descubierto que Dios tiene toda la razón. La ciencia no se contradice con la fe. Al contrario, entre la ciencia más avanza, confirma y explica por qué Dios estableció cosas para nosotros. Entonces, fe y vida y ciencia no se contradicen, se pueden complementar. Ahora, en este momento estamos viendo una iglesia que está naciendo, está en medio de un avivamiento. De hecho, el capítulo 8 nos relata cómo Felipe, que estaba siendo líder y estaba sirviendo, cómo Dios lo estaba utilizando en un lugar, en Samaria. Dios lo saca de ahí y lo manda a un camino lleno de polvo por donde iba pasando un eunuco. Este eunuco era la mano derecha de un reino. Y este hombre llevaba, deseo en su corazón de conocer algo de lo que estaba leyendo. Y en ese momento Dios le dice, acércate,
y se acerca al eunuco y le predica el Señor, y bueno, ahí termina bautizándolo. Entonces, cuando usted arranca el capítulo 9, dice, mientras tanto, o sea, mientras en el resto del mundo creyente está ocurriendo, o Samaria, Jerusalén, esos lugares, está ocurriendo un avivamiento, hay algo también que está pasando. Y era que Saulo, dice ahí, pronunciando amenazas de palabra y todas estas cosas, comenzó, bueno, estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo, o en la versión original dice, ansiosos por matar a los del camino. Los del camino eran los que se estaban identificando con Jesús. Ahora, dice que él acudió a un sumo sacerdote para pedir autorización, porque quería ir a Damasco para solicitar la cooperación de esas iglesias allá y comenzar a perseguir a los cristianos, a los del camino, y comenzar a matarlos. Ahora, es interesante porque el líder de esa persecución era Saulo. Este hombre del que estamos hablando hoy, que se convirtió en un personaje clave en el cristianismo, en un momento de su vida fue un detractor, y no solamente decir, porque a veces hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted, yo no creo en... No, no solo eso, perseguía y mataba a los cristianos. Perseguía y mataba a los cristianos. Ese es más o menos el contexto. Entonces, pero quiero decirle algo, la Biblia nos dice que oremos por nuestros enemigos. Ese es parte del Evangelio, o lo que Dios nos pide sobre el tema de nuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos. ¿Y cuál es la oración de nosotros? Señor, que le caiga un rayo, que se lo lleve una buceta. No, lo que el Señor nos está pidiendo, o la forma en que Dios nos está enseñando y pidiendo que oremos por ellos, es de manera diferente. ¿Cierto? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 44, el Señor nos dice... pero yo digo, ama a tus enemigos. O sea, la forma de oración por tus enemigos no es que se lo lleve un bus, no. Es, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Por aquellos que han tenido una actitud contraria contra ti. A veces uno quisiera, Señor, se están burlando de nosotros por ser cristianos, Señor, que paguen las consecuencias. Perdón. Pero esa no es la actitud. Por ejemplo, también Lucas capítulo 6 nos dice, creo que dice lo mismo también, pero voy a buscar. Lucas 6, 28. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a quien los odian. Bueno, esto es otro nivel. No solamente ora por ellos, sino dice, haz el bien, bendigan a quien los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Más allá, no solamente es orar, hay que hacer el bien, y no solamente a hacer el bien, sino bendecirlos. Bendecirlos. ¿Qué es bendecirlos? Hablar bien. Y maldecir, decir mal. Cuando tú dices, ojalá que se lo lleve un carro, eso estás maldiciéndolo. Ojalá que le dé diarrea, está tomando ron allá, ese trago que se le salga chimbo, y que eso es mal decir, ¿cierto? Pero nosotros estamos llamados a ser de bendición. Yo he visto muchos cristianos que maldicen. Yo recuerdo una escena, yo estaba en un juzgado y a una cristiana le embargaron el sueldo. Como que tenía, bueno, esa fue la época de la crisis y como que tenía embargo por todos lados, y llegó al juzgado y le dijeron, sí, usted tiene un embargo de no sé qué, y ella se levantó y, yo soy una hija de Dios, y en esta hora todos los que se han levantado son malditos y no sé qué cosa, y este juzgado se va a secar y no sé qué cosa. Y qué escándalo. Yo venía entrando al piso ese
Y yo me la quedé mirando. Oye, mujer, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué pasó? Pastor, imagínese, aquí me tienen embargado el sueldo. Eso es el mismo diablo. Y no sé qué. Yo le pregunté, ven acá, ¿y de dónde salen esas deudas? Bueno, sí, yo le presté a los bancos, pero... entonces el problema no son los bancos ni los embargos. Es que tienes un desorden financiero. Sí, pastor, pero es que son... Bueno, entonces, mal testimonio y una actitud contraria a lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a maldecir a nadie. Dios nos ha llamado a bendecir, incluso, como estábamos leyendo ahí, a nuestros enemigos. Romanos 12, 17. Ahora te voy a decir, entre otras cosas, por qué. Romanos 12, 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Yo trabajé en una empresa hace años. Yo era, voy a decirlo de esta manera, aunque no es la manera correcta, yo era como cotero, como cargador. Hay una empresa que se llamaba Schuster y ellos eran los que distribuían una cosa que se llamaba Ricarrondo, carnes frías. Y en el cual habían varias, voy a decir, varias cuartos fríos. Y había el de las carnes frías. Y todo el mundo le gustaba estar en el de las carnes frías. Porque si se dañaba una bolsita, usted sabe, cuando ya están empacadas al vacío, y si medio se dañaba el empaque, y entonces, como eso lo iban a devolver, todo el mundo cogía lo que estaba, entre comillas, allá. Y un día yo pregunté, no era cristiano, oye, ¿por qué se comen eso? No sé qué cosa. La gente tiene mucha plata. No sé qué cosa, no importa. Y yo me sentí como mal. Y yo decía, si así hacen los que están en los cuartos fríos, ¿qué pasará donde están los yogures? Donde están las otras cosas también. Y entonces, así, ¿qué empresa resiste con eso? Y todos comen de ahí. Entonces, cuando tú maldices, al final, todo se te devuelve. Y el mal es para ti. Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Por qué Dios nos llama a bendecir, mi hermano? Porque cuando tú estás en función de maldecir, ¿sabes quién es el que se hace daño? Tú. Con la gastritis, allá viene el fantoche ese, no sé qué, me sacó. Entonces, ¿quién es el que le da gastritis? Al fantoche que te quitó, que te embargó, ¿no? Tú. ¿Quién es el que tiene problemas de todo lo que genera la rabia? Tú. Entonces, por eso el Señor nos llama a perdonar, a bendecir, porque es una forma en que tú te liberas, voy a decirlo de esta forma, de todo eso negativo que al final daña tu salud. Daña tu salud, genera estrés. Usted sabe, bueno, algunos recuerdan en el colegio que vieron cuando vieron biología, los riñones, vamos a suponer que estos son los riñones, tienen unas cosas que están arriba, que se llaman glándulas suprarrenales. Y esas generan hormonas. Entonces, hubo una persona que, bueno, me hizo la vida a cuadritos. Y cada vez que yo lo veía, yo sentía que las glándulas suprarrenales acá arriba se contraían. Y yo terminaba doliéndome la espalda y doliéndome los riñones. Entonces yo dije, esto no puede ser. Esto no puede ser. Que cada vez que yo lo vea, el tipo fresco y yo enfermo. No, señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Liberarme de eso. Perdonar. Para que al final, ¿quién era el que recibía el beneficio? Yo. El otro siempre va a andar como si no le pasa nada. Pero nosotros sabemos que Dios es justo. Entonces, yo tengo que tomar la actitud de bendecir a mis enemigos, a los que me causan mal y todas esas cosas. Porque inicialmente eso trae beneficio
para mi vida, para mi vida. Y en segunda instancia, porque también va a bendecir al otro, va a ser de testimonio. Y bueno, aunque debería ser lo más importante, porque Dios lo manda. No es como a veces nosotros decimos, no se lo merece, sí, nosotros tampoco no nos merecíamos, porque ahí dice que nosotros también éramos enemigos de Dios. Tampoco nos merecíamos que Dios nos perdonara los pecados y que estuviéramos aquí acercándonos a Él. No todos los merecíamos, éramos enemigos de Dios también. Y sin embargo, Dios nos perdonó y nos permitió que nos acercáramos a Él. Entonces, es nuestra obligación movernos en el perdón. Y un enemigo grande del Evangelio en ese momento era Saulo de Tarso. Ahora, la Biblia habla del enemigo, de perdonar a nuestros enemigos, pero lógicamente estamos hablando de los enemigos que no es el diablo. La Biblia, diablo significa enemigo, enemigo del plan de Dios. Ese señor tiene un problema con Dios, ¿me entiendes? Tú no tienes que entrar a odiarlo y a no sé qué. Ese diablo, deja que yo lo vea, lo voy a agarrar por los cachos, entre otras cosas, porque no vas a poder hacerlo. ¿Me entiendes? Ese problema es entre él y Dios. ¿Me entiendes? Tu lucha, como dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que están en los lugares celestes. No el diablo, huestes de maldad que te atacan. ¿Y cómo las combates? Con tu vida consagrada al Señor en integridad. ¿Me entiendes? Hay gente que ha convertido el Evangelio también en brujería santa. Sí, echa aceite alrededor tuyo y da no sé cuántas vueltas y echa un brinquito y dice, fuera, fuera. Entonces, entramos en lo mismo que hacen los brujos. ¿Me entiendes? Dios nos ha llamado a que cuando creemos en su palabra, creemos en la autoridad que Él tiene. Como Él nos cubre y nos protege. Ahora, ¿quién era Pablo? Del que estamos hablando. Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, realmente era su nombre original. Saulo significa invocado. Y Paulus significa pequeño o poco. Hay una discusión entre por qué se puso o por qué le pusieron Pablo. Porque es un nombre romano. Algunos creen que tiene que ver con un procónsul que se convirtió, que se llamaba Paulus, no sé qué cosa, y que él tomó ese nombre de Pablo. Otros creen que será su nombre, sino que nunca lo utilizó. Así por ejemplo, en el caso mío, que yo soy Francisco Irán. Entonces nadie conoce el tema del Irán. Pero un día él sintió que el Francisco no le acomodaba, que no era conforme a lo que él estaba viviendo. Y comenzaron a llamarlo, en mi caso, Irán, que todo el mundo me llamaba, ¡hey Irán, hey Irán! Entonces, más o menos pasaba lo mismo. Ahora, este hombre, dice, usted sabe, nació en Tarso. Tarso era una ciudad, hoy Turquía. Cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, Dios mío, ¿qué conexión tiene esto con lo que está pasando en Turquía? Porque usted sabe, la zona de Turquía hoy en día es de mucha presencia musulmana. Y ellos a los cristianos les cortan la mano, eso es un delito, predicar el evangelio allá. Pero en una época esa zona era zona de evangelio fuerte. Incluso hay ciudades de Grecia que hoy eso es el paganismo y o sea, todo lo contrario a Dios. Pero en un momento fueron lugares claves en la evangelización y lugares de avivamiento. Ahora, Tarso también era un lugar que era uno de los lugares más desarrollados intelectualmente. La filosofía griega y todo lo que era el pensamiento romano y todas estas cosas estaban desarrollados ahí. O sea, Pablo nació en una ciudad y en medio de un ambiente no solamente religioso, enfocado en el judaísmo, sino viendo y conociendo todo eso. Bueno, usted va a ver en el libro Hechos de los Apóstoles cómo él discute o contradice a los epicúreos, que era una línea de filosofía, y bueno, otras corrientes
de esa época, las conocía y podía contradecirlas. ¿Por qué? Porque él creció en medio de todo eso y conocía toda esa forma de pensamiento. Pero aún así, él se identificaba como judío. Era una persona radical en su fe, en su religión. Tenía ciudadanía romana, un momento dado lo expresa cuando le estaban dando látigo, él dijo, espérate un momentico, yo soy romano, a mí no me puedes poner la mano. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿cómo así un judío era ciudadano romano? Solamente los extranjeros que tenían ciudadanía romana eran gente muy poderosa económicamente. O sea, Pablo venía de una familia poderosa. No solamente estaba equipado intelectualmente, sino también venía de una familia muy influyente. Muy influyente. Ahora, a pesar de todo eso, de que tenía los medios y la formación, su convicción, su celo, lo llevó a perseguir la iglesia. Pero un día, después de su conversión, se convirtió en lo que se llamó el apóstol de los gentiles. Imagínense de dónde viene todo eso. Y es como nosotros, muchos de ustedes, así como yo, todos tenemos nuestro trasfondo, de donde venimos, el medio en que fuimos influenciados. De hecho, hay gente que dice, te convertiste al evangelio, miércoles, te están lavando el cerebro. Claro, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo conocí al Señor a los 23 años. De los 23, ahora que tengo 53, ha sido sacar todas las cucarachas que estaban aquí. El evangelio ha hecho eso. Y todavía lo que falta por sacar de aquí y de aquí. Pues Dios trabajando, limpiando, formando mi vida como cristiano. Eso es el evangelio, la transformación la obra del evangelio en mi vida. Y la obra del evangelio no ha parado. Un momento de la vida de Pablo dice, no lo he alcanzado todo, prosigo al blanco. O sea, faltaba mucho por lo que seguir creciendo. Tú no puedes decir, nadie puede decir, no, ya yo de aquí no puedo crecer más, ya yo soy lo máximo. Siempre habrá un nivel más alto en el que crecer. Y ahí es clave, por eso es que Efesios, que lo escribió Pablo, dice que Dios nos ha dado los 5 ministerios para equiparnos, para hacer crecer. Entonces, mientras exista gente que necesita crecer, conocer, ser equipado, existirán los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas. ¿Cuál se me olvidó? Y el apóstol. Existirán. Y como todo, existen buenos pastores, malos pastores, existen buenos maestros y malos maestros, existen profetas verdaderos y profetas falsos, existen apóstoles, hombres de Dios, y hay otros que son unos atracadores, hay de todo, ¿me entiendes? Pero como dice la Biblia, por los frutos conoceremos el árbol. Por los frutos conoceremos el árbol. Ok, ahora, hay 2 momentos en la vida de Pablo. Sin Cristo y con Cristo. Una cosa era Pacho sin Cristo hasta los 23 años, y otra cosa es que Pacho después de los 23, cuando conocía a Cristo. Ahora, Pablo, antes de conocer a Cristo, era un hombre religioso, como muchos de nosotros de pronto lo hemos sido. Meticulosos en lo que nos enseñaron, ¿no? Imagínate, a mí, yo no me acuerdo si aquí hay alguien, pero a mí me pusieron Pedro, no sé qué Pedro, por San Pedro. A mí me pusieron fulano porque mi mamá era devota de la Virgen de no sé qué cosa. O sea, muchos hemos crecido dentro de un trasfondo o dentro de un ambiente religioso, y eso ha influenciado nuestras vidas al punto que hay cosas que rechazamos, esa gritadera de los evangélicos, esa cosa de no sé qué, porque eso no va con mi religiosidad, con mi concepto religioso. Y él no solamente era un hombre religioso, sino se enojaba y era violento con todo lo que iba en contra de su religión o de lo que él pensaba. Yo recuerdo una vez, hay un chico
Bueno, en esa época era un chico, ya es un hombre hecho y derecho que tiene 2 niños, pero el chico llegó al grupo de jóvenes cuando yo era pastor de jóvenes y él dijo, yo estoy aquí, pero como me hables mal de María, te miento la madre. Yo le dije, mire, yo no he venido a hablar mal de María ni nada de esas cosas, vamos a aprender aprender de Jesús. Y cuando comenzamos a conocer de Jesús, indudablemente llegó un momento, no fue ese día, fue otro día. Bueno, ya yo conocí a Jesús y tocó mi vida, pero ven acá, Pacho. Y entonces María, yo le dije, bueno, lee lo que dice la Biblia sobre María. Y comenzamos a mirar, ¿qué piensas tú? No, tremenda mujer. No sé, tremendo mujer valiente. Bueno, ahora vamos a ver otras cosas que nos han enseñado. ¿Tuvo más hijos? Sí, mira los versículos estos que dicen. Y él comenzó a entender. Y yo le decía, por el hecho de que tuvo más hijos, no quiere decir que fuera una mala mujer. No quiere decir que no fuera una mujer de Dios. No quiere decir que tenemos que levantarle y ponerle un pedestal encima de Dios. No, al contrario. Ella reconocía que estaba ahí con un propósito, traer al Salvador. Ella no era la Salvadora, él era el Salvador del mundo. Entonces comenzamos a hablar y como que comenzó a cambiar su forma de pensar. El papá de él fue fiscal general de la Nación, el doctor Mendoza Diago. Él fue, el hijo de él era uno de esos que estaban en el grupo de jóvenes que yo estaba pastoreando en aquella época. Y ese todavía me escribe y bueno, hablamos algunas cosas. Pero lo que te quiero decir es, la religiosidad a veces nos hace violentos y agresivos. Y yo no puedo permitir que una persona religiosa no permite que otra persona piense diferente. Y ese tipo de actitudes son lo que se llama actitudes sectarias. O sea, yo tengo mi secta. El que piensa diferente no es salvo. No va al reino. No es bendecido. Te voy a poner un ejemplo. Hay iglesias cristianas que si tú no asistes a esa iglesia y si no haces lo que dice el pastor únicamente, estás perdido. Esas iglesias se han convertido en sectas sutiles. El manejo de las finanzas. Si tú no traes 2 millones este fin de semana, no hay bendición para ti. Entonces, ese tipo de manipulación y ese tipo de cosas son propias de sectas. Aquí tuvimos una persona que yo tengo en este tema 30 años, entonces tengo amigos que tienen una línea y otra línea. Y uno de ellos es así, le gusta y con el tema de las finanzas y tal, que cual. Y un día lo iba a invitar. Y una oveja de acá de la iglesia que ya no está me dijo, pastor, ¿y usted va a invitar a ese tipo? Yo le dije, sí, ¿por qué? Él es de los que si uno no diezma, le manda la cuenta de cobro. Yo dije, bueno, lo importante es que tú sepas que aquí donde tú estás no hacemos eso. Él dará cuenta de lo que hace a Dios. Entonces, no hubo problema, pero eso pasa. Muchas iglesias, desafortunadamente, porque hay celos religiosos y por otras cosas, nos volvemos así violentos, enojados, atacamos a lo que otro hace. Usted ve, por ejemplo, los testigos de Jehová cuando se acercan, te sonríen, pero están enojados contra lo que tú piensas y te atacan y son agresivos. Y para demostrarte que tú eres un ignorante, que tú no sabes nada, propio del religioso, voy a decirlo de esta manera, no me gusta la expresión, pero fanático, sectario. Yo sé que hay personas que piensan diferente, pero yo por eso no me voy en contra de ellos y ojalá no sé qué les pase para que aprendan y no sé qué cosa. No. Eso es propio de alguien que está viviendo una vida religiosa sin Cristo. Porque si tuvieras a Cristo, tu vida fuera transformada. Y eso lo estamos viendo en la vida de Pablo.
Así era Pablo, violento, religioso, orgulloso. Religioso. Y como él era orgulloso, creía que todos los demás estaban equivocados. Y a todo lo que hacían los demás, en todo lo que hacían los demás, veía enemigos. Su ataque no era contra las personas, su ataque era contra Jesús. Usted lo va a ver, ve ahí, incluso el Señor cuando se le manifiesta, le dice, él pregunta, bueno, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no dice el Señor, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Sino el Señor le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque usted sabe, la Biblia dice, no lo digo yo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces cuando nosotros perseguimos a la iglesia, no estamos persiguiendo a la iglesia, estamos persiguiendo a la cabeza. Estamos persiguiendo a Jesús. Cuando hablamos mal de la iglesia, no estamos hablando de las personas, estamos hablando mal de la cabeza, que es Jesús. Entonces lo estamos ofendiendo, estamos irrespetando. No, esa iglesia es del diablo, son ladrones. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Entonces fíjate que dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo contesta, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, la persecución de Pablo matando a los cristianos y atacándolos era contra el mismo Jesús. Y la opción para nosotros, oye, ¿por qué no le mandó un rayo a Pablo? No, porque Dios, primero que es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y Dios piensa en misericordia, en darle la oportunidad. Cuando yo les he dicho, y lo decía al principio, nosotros somos inmortales hasta que Dios dice lo contrario. El día que tú ya falleces, se acabó el propósito de Dios contigo sobre la tierra. ¿Me entiendes? Ya Dios te dio, si has sido bien malo, perverso, se acabaron las oportunidades que Dios te dio. Entonces por eso es que ya no vale, me perdonan con lo que voy a decir, pero es una realidad, ya no vale ni purgatorio, ya no vale servicios, ni misas, ni nada para que pueda ir a la eternidad. ¿No? Ya, mi hermano, como decía la canción del Gran Combo, yo pido en vida lo que me has de dar, después de muerto, total, ¿para qué? Si después de muerto no sufro, padezco, no escucho ni nada. O sea, todo es en vida. Muerto, ya no tienes nada que hacer. Ya no sé, el muerto al hoyo. Ya no hay más nada que hacer por ti. Por eso el tiempo para compartir, que la gente conozca al Señor, el tiempo para arrepentirse es en vida. Por eso tenemos una obligación con las personas que están enfermas, de ir y predicarles el Evangelio, porque ya después que muerden, no hay nada que hacer. Su oportunidad era vivos. Entonces, y Pablo no era un hombre solo de ideas, porque hay gente que piensa, ¿no? Esa gente no sé qué, pero Pablo era un hombre que pensaba y un hombre de acción. De acción. Ahora, cuando él conoce al Señor, miren el cambio que ocurre en él. Número uno, ahora quería conocer a Cristo. Y no solo conocer a Cristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Quería conocerlo. Y no solo conocerlo, sino servirle. Al poco tiempo, en el versículo creo que 12 en adelante, en el 21 por allá, comienza Saulo, oye, se acaba de convertir, o sea, le acaba de pasar lo que pasó, 3 días ciego, le devuelve la vista y después quiere estar predicando y creía que todo el mundo le iba a creer el cuento. Todo el mundo le saca, perversos, estaba persiguiendo, nadie le creía. Pero mire, el punto es, conoce a Cristo y al poco tiempo quiere servirle. Esa es una
¿cómo decirlo? Una señal de una verdadera conversión. Deseamos servirle. Entendemos que ya lo que tenemos no es nuestro, sino de Él. O sea, estoy hablando de mis dones, de mis talentos. ¿Me entiendes? Uno cuando está enamorado, se le ven en los ojos, ¿cierto? Y ven acá te veo diferente. Ay, es que acabo de conocer a la mujer de mi vida o el hombre de mi vida. Y ¿y de qué habla? De esa persona. Entonces, cuando estás tocado por el Señor, ¿de quién quieres hablar? Lo publicas en el Facebook de una vez, ¿cierto? En el Instagram y todas esas cosas. ¡Conocí a Jesús! Paréntesis aquí. Ni sabes quién es la persona. Los pelados ahora, o en mi época también, uno iba a un baile y conocía a la persona, bailaba toda la noche, se entrompaban, etcétera, etcétera. Y después le preguntaba a uno, ¿cómo se llamaba? Ay, yo no sé, pero él es lindo. Pero en el Señor tenemos el impacto y necesitamos conocerle. Conocerle. Saber quién es. ¿Me entiendes? Y solamente queremos hablar de eso, cuando estamos enamorados, que quisiéramos hablarle a todo el mundo, no sé qué. Bueno, lo mismo pasa. Pasó con Pablo y pasa contigo cuando conoces al Señor. Quieres hablarle del Señor, lo que Él está haciendo en tu vida, lo que hizo. Y esa es la mejor forma de predicar. No es que tú te sabes ay, pastor, yo no quiero hablar del Señor porque yo todavía ni me sé un versículo. No tienes que contar, no tienes que hablar. Ojalá lo hicieras. Solo cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Entonces, y Pablo ya no se vanagloria de lo que era o tenía. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién era mi familia. Usted no sabe dónde he predicado, ni de la universidad que yo vengo. Nada de eso. No se vanagloriaba. Ahora solo se vanagloriaba de que conocía a Cristo. Es el enfoque, cómo Dios comienza a transformar a este hombre. Ahora él se enfoca no en el conocimiento y defender su religión y pastor, y yo les voy a cortar. Por ejemplo, hubo una época de mi vida donde cuando yo tuve toda esta revelación del tema de María y quién era, cambió mi perspectiva de ese tema. Pero antes, recién, yo quería todas las imágenes esas, yo quería volarles la cabeza. Y yo iba entrando a un parque y veía a la Virgencita y a mí me viene aquí para volarle la cabeza y tumbarla y se caiga. ¡Ay! Se cayó la imagen. ¡Ay! 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 No. Pero después yo entendí que eso no soluciona nada. Incluso, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años cayó un rayo en la bahía de Cartagena a la Virgen, ¿me entiendes? Y muchos dijimos, gloria a Dios, se acabó la idolatría. ¿Y qué pasó? Reunieron plata y la volvieron a levantar. Entonces eso no soluciona el problema está en el corazón del hombre, en el corazón del hombre que necesita ser transformado y tocado. Ahora Pablo se somete a unas autoridades diferentes. ¿Se acuerdan? Cuando él comenzó, él iba para Damasco y pidió autorización para trabajar allá y hacer lo que iba a hacer. Ahora él comienza a reunirse con los apóstoles y reconoce en ellos realmente autoridad. Y comienza a someterse a ellos. Ahora estaba dispuesto, antes quería matar a todos los cristianos. Ahora está dispuesto a morir por Cristo. Y mira, esa es una señal de un verdadero apóstol. ¿Cierto? En cambio, los apóstoles que uno conoce ahora, muchos de los que uno conoce están pendientes de otras cosas y no de morir por Cristo. Entonces, una señal es, están dispuestos a morir por Cristo. Ahora, su llamado, del versículo 15 en adelante, dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, pero también al pueblo de Israel.
y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Nosotros creemos que porque por el hecho de predicar la verdad siempre nos van a recibir con sonrisa y agrado. No siempre va a ser así. Muchas veces nos rechazan. Ya vienes con tu fanatismo, ya vienes con tus cosas. Como tú ya te volviste pasmado, aburrido, ahora quieres que todo el mundo esté en la misma cosa tuya. Muchas veces vamos a ser rechazados. Y a veces por gente que amamos y queremos. Pero mira, parte de nuestro caminar, imagínate, si el príncipe de los pastores, el hombre perfecto, pasó por sufrimientos, nosotros también pasaremos, los que estamos siguiendo las huellas de él, también pasaremos por momentos difíciles. Nuestra fe será probada, realmente si creemos. Entonces, Pablo le predica a los gentiles, o sea, a la gente que no tenía su cultura, ni tenía su religión. Y no, chévere es predicarle a alguien que piensa lo mismo que tú. Por eso es que, amado, yo les digo a la gente, predícale a gente. Aquí en Turbaco se cree que hay más o menos 120,000 personas. Sí es así, señor Lambis, más o menos como 120,000, ¿verdad? Ok. Amado, ¿y tú sabes cuántos cristianos hay aquí? Creo que no pasamos de los 10,000. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 110,000 personas que se les puede predicar el evangelio. Y es triste que nosotros queremos predicarle a los de la otra iglesia para traernoslos acá. No, amado, hay mucha gente y hay gente descarriada, gente que se ha apartado. Predícale a ellos. A los que no piensan como tú. A los que no quieren saber nada. Pero es que eso tiene un precio. ¿Me entiendes? Algunos son intelectuales, entonces entran con raciocinio y tú te enredan y todo. Eso es difícil. Predícales a ellos también. Ellos necesitan conocer del Señor. A reyes y a los hijos de Israel. También a la gente que está dentro que eran como él. Les predicó. Él predicó en las sinagogas. Él predicó afuera de las sinagogas. Cuando estaba preso, a los que lo tenían preso les predicó. Hace años, una vez recibí esas llamadas que lo perturban a uno, que quiero que me colabores con 5 millones, porque si no, entonces te levanto tu casa a plomo, así. Y eso fue una crisis que yo viví porque, bueno, eso es otra cosa, pero el tema es, comenzaron con 5 millones, después 3, después 2. Oigan, yo fui al Gaula y en el Gaula me dijeron de dónde venía la llamada, de una cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, usted sabe cómo funciona todo eso. Pero eso no quiere decir que yo no tuviera miedo. Yo salía de mi casa o del lugar donde yo vivía y yo no sabía si iba a volver. Eso es angustiante. Pero hubo un momento en que el tipo me llamó cuando ya definitivamente tomé la decisión de, mira, yo tengo que parar esto. ¿Usted cree que yo soy no sé qué? Le voy a levantar a su familia a plomo y los voy a... Y cuando cogió aire, y sabe una cosa, yo tengo que decirle algo, Jesús lo ama. Y aunque cogí, le prediqué y ¡troc! Me cortó la llamada. Yo estaba en Movistar porque en ese momento estaba pidiendo que me cancelaran el teléfono. Y me dice la señora, no podemos. El trámite dice 30 días. Yo le mira, me están llamando, amenazando, ayúdame. No podemos. El sistema no permite sino en 30 días. Yo salí, eso cuando Movistar quedaba en Boca Grande, mi hermano, yo salí así. Yo, Dios mío. Y ahí en la salida de Movistar entra la llamada esa. Y el carro lo había parqueado como en la esquina. Yo no podía llegar al carro. Entró una cosa y en la puerta encontré un hermano
paró ahí y me vio, Pastor Pacho. Yo le dije, mi hermano, ayúdame, ayúdame. Abrió la puerta y yo me senté. Me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo le eché el cuento. Me dijo, mira, no te preocupes, a mí me pasó lo mismo. Ven, vamos a llamar. Yo tengo una persona en el Gaula. Yo le dije, no, sí, ya yo hablé todo eso, pero yo le conté lo que había pasado. Entonces, el punto es predicarle a quienes me estaban tratando de extorsionar. Yo no los maldije, les prediqué a Cristo. En medio del temor, en medio de todo eso. ¿Sabe qué cosa? Yo seguí, basado en esta palabra, comencé a orar por esa persona que me llamaba. Y los del Gaula me dijeron, en esa época había directorio telefónico. Entonces, ¿qué hacían los de esa gente? Cogía el directorio y arrancaba una página. Por ejemplo, Francisco Cortés. Entonces, todos los de la C lo iban llamando. Cuesta, Contreras, iban llamando. Entonces, cuando yo fui al Gaula, en el Gaula me dijeron, tu apellido comienza por C. Yo le decía, ¿usted cómo sabe? Todos los que han venido hoy, su apellido comienza por C. O sea, lo habían llamado a todos. No te preocupes, esto ya identificamos, es una cárcel que está en Santander. Y comenzaron a explicarme, papá, pero aún así no te pueden hacer nada. Yo, amado, no dormí esas semanas, esos días, y comencé a orar por esa persona. Por esa persona. Yo tuve una visión de la persona. Voy a decirlo de esta manera y me perdonan, no se me vaya a ofender nadie. Yo veía la persona que tenía así, como parecía como dice uno, como cuerpo de sapo, así, ancho acá y así como son los sapos, así. Y yo veía a la persona y oraba por esa persona y Duré como 3 días orando por esa persona. Y como al cuarto día, abrí el Heraldo de Barranquilla. Habían desmantelado una red de extorsión en Valledupar. Y cuando yo vi la foto del tipo que era el líder, el mismo tipo de la visión que yo tuve, lo agarraron. O sea, no era en Santander, sino era en Valledupar. Una red. Ellos extorsionaban Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, creo. Entonces, yo sentí como paz en mi corazón, pero vine a la pregunta. Mi oración era para que su corazón fuera tocado y que él conociera a Jesús. Pregunta, ¿conoció a Jesús? No sé. Ojalá la historia de nosotros siempre sea, pastor, me hizo la vida imposible y lloré y se convirtió. A veces no va a pasar así. Pero tu obligación es orar por ellos. La decisión es de esa persona. El testimonio de Pablo era pésimo, asesino, etcétera, etcétera. Aún así Dios lo usó. ¿Eso qué quiere decir? Amado, Dios puede usar y tocar a alguien o tocar a alguien para usarlo sin importar lo malo que haya sido. Predícale, porque él también necesita conocer al Señor. ¿Cuál es tu llamado? Ahora, si estoy hablando de alguien pesado, difícil, que era Pablo, incluso dice, leí de alguien que dice que los 2 grandes milagros en el Nuevo Testamento fueron la resurrección de Cristo y la conversión de Pablo. 2 eventos dramáticos. Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles son esas personas que tal vez Dios te está llamando a que le prediques? ¿A quiénes Dios te está llamando a que les prediques? Tal vez son tus compañeros. Yo le decía a Mateo, papi, ¿cómo estás haciendo con tus compañeros? Papi, es que todos son musulmanes, hay otros que son, por ejemplo, hay unos españoles y ellos son súper católicos. Papi, a ellos, Dios te llevó por ellos.
Y efectivamente, nosotros pudimos ver, o él ha podido ver, que poco a poco está ganándoselos para el Señor. Y no es predicarle, mira, tú eres musulmán, bueno, tienes que arrepentirte porque ese Alá es un falso, no sé qué cosa. No, no, no. Incluso hay un testigo de Jehová también, colombiano, que él ha comenzado a compartirle, pero yo le decía, mijo, con actos de fe y con actos de cuidado. Entonces, los actos de cuidado, ¿cuáles han sido? Invitarlos a comer, orar por ellos. ¿Tú me permitirías orar por ti? Y abrirle su casa. Uno de los musulmanes entró a la casa, al apartamentico donde está Mateo, donde está mi hijo, y le dijo, bueno, ellos estaban hablando de algunas cosas, y le dijo, tú eres religioso, ¿verdad? Majo, ¿por qué dice eso? Por los libros que están ahí. Y eso que está allí, ¿eso es una Biblia? Y Mateo le dijo, sí, eso es una Biblia. ¿Tú me permitirías tocarla? Porque usted sabe todo lo religioso que son los musulmanes. Y Mateo le dijo, sí, claro. Y entonces él la abrió y comenzó a hojearla, está en español y él no habla español, pero le dijo, es la historia de un gran hombre. Y le contó la historia de ese gran hombre que es Jesús. Vino a la tierra para traer salvación, pero lo mataron y resucitó. Y ahora nos quiere reconciliar con su Padre. ¡Wow! Ese es el profeta, ¿cómo es que le llaman ellos? Ishi. Pero Mateo le dijo, sí, pero nosotros creemos que es nuestro Salvador. ¡Wow! ¡Wow! Y hay un compañero con el que tuvo, bueno, un compañero que tiene algunos problemas, algunas dificultades. Y yo le dije, mijo, si no te dejas entrar a su casa porque está en una crisis nerviosa, papi, ahí en la puerta ora por él. Y él, bueno, papi, mañana. Y se paró ahí en la puerta y oró por él. Y cuando estaba orando lo escuchó otra persona, el compañero de habitación, y le dijo, yo también quiero orar contigo por él. Otra persona. ¿Y yo puedo ir donde tú vas? Sí. Entonces, hay formas. Hoy en día, la forma de compartir a esas personas que no piensan igual que tú es a través de la convivencia y el testimonio. Y Dios te va a dar el momento, la oportunidad para compartirles. ¿Cuál es el precio que tienes que pagar por ese llamado? Tal vez sea perder algunos amigos. Miércoles, ahora cada vez estás puesto pesado. Tal vez se hagan algunos amigos, o compadres, o amigonchos. Un amigo que cuando él se dio cuenta, tenía una banda de rock, y cuando él se convirtió, cogió todos los discos y los quemó. Me dijo, hay uno que yo pagué no sé cuánto. Bueno, hoy en día, con todo lo que entendemos, hubiera dicho que no los quemara, pero él los quemó, y en esa época todos pensábamos que ese era el gran precio de nuestra fe, y para él era valioso porque esos eran sus ídolos, y los quemó sus ídolos por seguir a Jesús. ¿Cuál es el precio? Cada persona tendrá un precio que pagar. ¿Qué es lo que más te cuestionas de tu llamado? De pronto, como los profetas, es que yo soy niño, es que yo soy lento para hablar, es que yo no soy de fácil palabra, es que yo me enredo, es que yo no conozco tanta Biblia. ¿Cuál es eso con lo que te cuestionas para compartir? Y bueno, ¿qué te habló Dios hoy con todo esto? A través de la vida de Pablo. Creo que hay un mensaje para cada uno de nosotros. A mí me desafió en muchas cosas.
¿Cómo lo voy a poner en práctica? Eso que Dios me habló. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo Dios me habló? Bueno, de pronto algo de lo que yo dije tiene que ver contigo. O estás pasando por lo mismo, o estás pensando lo mismo. Eso es una forma en que Dios nos habla. ¿Cómo sabía el pastor que yo estoy en esto y en esto? Yo no lo sé, pero Dios sí. Y a través de los ejemplos que he dado, a través de todo lo que hemos visto, Dios te está hablando. Dios te está hablando. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habló hoy? Cuando salgas de aquí, el mensaje no puede ser que entró por aquí y salió por acá. El mensaje que has recibido es para que tú lo pongas en práctica. Para que salgas, para que lleves esperanza. Nuestra iglesia se llama Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza. Nuestro mensaje es de fe y de esperanza, lógicamente basado en Cristo Jesús. Por eso somos una comunidad cristiana. No somos una comunidad musulmana, ni una comunidad de coaching especial y tal, no sé qué, o de buen ánimo para que te sientas chévere y tal. No, somos una comunidad cristiana. Y basado en Cristo Jesús predicamos fe y esperanza. Y Dios quiere que tú también compartas un mensaje de fe y esperanza. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.